Vamos a grabar. Bueno, cordial saludo. Estamos aquí reunidos con la doctora Edna Maribel Barrera Rincón. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias por compartir eh, su tiempo y aceptar esta pequeña entrevista. Muchas gracias. Somos el grupo 81 de la doctora Edna. Es profesional en el campo de la neuropsicología. Y tenemos nosotros en este momento, estamos viendo el curso de modelos de intervención en psicología. Entonces, que por favor se presenta, doctora tan amable. Muchas gracias. Bueno, un gusto saludarlos. Mi nombre es Edna Maribel Barrera Rincón, como lo decías. Soy psicóloga de la Universidad de Boyacá, especialista en evaluación y diagnóstico neuropsicológico de la Universidad San Buenaventura de Bogotá y magíster en educación inclusiva e intercultural de la Universidad del Bosque. Mi campo profesional como tal, como tú también lo mencionaste hace un momento, se ha enfocado específicamente en la psicología y también desde la neuropsicología, buscando un enfoque también específico también con la inclusión y la educación inclusiva como tal. Muchas gracias, doctora, por presentarse y aceptar este espacio con nosotros. También nos acompañan nuestras compañeras psicólogas en formación, la compañera Natalie Liliana, Verónica Joana, Manuela Giraldo, la compañera Andrea y mi persona, Claudia Castaño. A continuación, doctora, vamos a iniciar con un guión, con unas cuantas preguntas para que usted, por favor, sea tan amable de participar derechas. Y inicio por preguntarle a usted que desde partiendo de su experiencia en este campo de la neuropsicología, ¿cómo considera que los procesos cognitivos, emocionales y conductuales influyen e impactan el sujeto? Ok, respecto a tu pregunta, desde mi experiencia enfocada pues a este campo tan bonito y tan especial que es la neuropsicología, considero que estos procesos, como tú lo mencionas, cognitivos y emocionales y también no olvidemos esa parte conductual, están profundamente conectados y juegan un papel fundamental en el desarrollo del funcionamiento integral de cada ser humano. Estos procesos no solo determinan la manera como la persona piensa, sino también la manera como siente y también cómo actúa. También determinan e inciden en habilidades para la vida que son muy importantes como la toma de decisiones, la regulación emocional, la calidad de vida, también relacionado con cómo se relaciona con el otro, es decir, las relaciones interpersonales. Y bueno, desde el campo de la neuropsicología, alguna afectación en estas áreas emocionales y conductuales alteran específicamente comportamientos y la funcionalidad en el bienestar de cómo se siente la persona. Perfecto, doctora, muchas gracias por su aporte y continuamos con la siguiente pregunta. ¿De qué forma esta disciplina trabaja en la relación entre el cerebro y la mente, basada en las experiencias vividas con pacientes? Ok, es decir, desde el campo de la experiencia que se ha desarrollado, que he desarrollado, desde la neuropsicología, precisamente en comprender también las estructuras y las funciones cerebrales, se traducen en experiencias mentales y conductuales. A lo largo de la práctica profesional, un ejemplo claro, por ejemplo, en este caso serían las lesiones en traumas craneoencefálicos en pacientes que por un accidente, sobre todo en carro, ¿cierto? O una caída, un golpe específico en la parte del cráneo, puede alterar procesos específicos desde la parte cognitiva y estos se ven afectados en la memoria, en la atención, en el juicio, y esto impacta en su vida de una manera muy rigurosa y
también afecta, digamos, principios de habilidades básicas. Desde la neuropsicología nos enfocamos en generar estrategias para favorecer la reorganización funcional del cerebro, promoviendo la recuperación y la compensación de estas funciones que se han visto afectadas debido pues, a la lesión que se pudo haber generado a partir de este daño cerebral. Esto pasa a muchos pacientes, entonces inicialmente lo que se realiza es un proceso de evaluación. Al momento de evaluar cuáles son los procesos cognitivos que se ven afectados, se inicia una segunda fase muy importante porque dentro de la neuropsicología, y tú me hablas desde mi experiencia también, uno de los ejes fundamentales cuando llega un paciente es mencionar lo que no, la importancia no solo está en el diagnóstico, sino en el proceso de rehabilitación para generar esas estrategias compensatorias a lo largo de su vida. Perfecto, doctora. Muchas gracias por esta parte inicial, las respuestas. Continuamos con la compañera Verónica Joana. Adelante, por favor. Por favor, el micrófono tan amable. Sí, sí. Doctora Emna, buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Mi primera pregunta, o bueno, más bien me gustaría saber o que nos diera una pequeña explicación de los modelos teóricos que utiliza en su práctica profesional. Ok, bueno, teniendo un poco pues en cuenta lo que estábamos hablando anteriormente de los casos, desde mi enfoque y el modelo que generalmente suelo utilizar es el neuroconstructivista, el cual valora el desarrollo cognitivo y la interacción constante con el entorno desde la neuropsicología funcional, la cual nos ayuda y nos permite hacer las intervenciones específicas dadas debido a cada una de las lesiones de manera individual. Esta estrategia sirve como estimulación cognitiva, también de autorregulación emocional y desde la parte psicoeducativa. Algunas de estas herramientas que nosotros utilizamos desde la neuropsicología, dentro de ellas, como lo mencionaba anteriormente, la evaluación inicial, el proceso de diagnóstico, logra potencializar las capacidades del paciente y mejorar a un punto su autonomía. En algunos casos se logra esa autonomía funcional, pero en algunos casos ya de mayor gravedad, teniendo en cuenta pues, las características del daño cerebral de manera individual, ya también requiere un proceso psicoeducativo, no solo con el paciente, sino también vinculando su núcleo familiar. Listo, muchas gracias. Doctora, ¿y nos puedes contar algún estudio que hayas puesto en práctica, pues que hayas puesto en práctica con algún paciente y los resultados que obtuviste? Bueno, pues de casos sí se han visto muchos dentro de mi experiencia, como yo les comentaba al inicio, además de la neuropsicología, ese proceso de evaluación, trabajo un enfoque también desde la inclusión. Desde este proceso de la inclusión se ha hecho algo fundamental, no está, digamos que ligado específicamente a los procesos de educación como lo establece digamos que la norma, pero sí he podido lograr un proceso desde mi especialización, desde ese enfoque tan bonito de poder tener, digamos, ese diagnóstico y en especial tú me preguntas si he trabajado con niños. Entonces, dentro de ese proceso de acompañamiento se han reforzado los procesos, sobre todo cognitivos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en muchos de los pacientes? Se ven daños no digamos específicos a nivel de estructura, sino a nivel de, por ejemplo, de trastornos específicos del aprendizaje, hablando de niños y hablando desde la experiencia. Entonces, desde allí, como tú me preguntas,
los procesos cognitivos empiezan a reforzarse, a ser un proceso de rehabilitación enfocado no solo al individuo, sino también a quien lo rodea. Entonces, se hace un acompañamiento psicoeducativo, como te mencionaba anteriormente, con la familia, pero también con los docentes. Entonces, de ahí identificar cuál es el daño, digamos, en cuanto a su proceso cognitivo, cuál es la barrera que está teniendo a nivel cognitivo para reforzar también a nivel educativo. Entonces, ese trabajo es bastante interesante desde el punto de vista de tener centrado las necesidades específicas de cada uno de los niños. Entonces, me ha ayudado mucho desde la experiencia poder iniciar específicamente partiendo de un diagnóstico para empezar un proceso de rehabilitación acompañado y enfocado con ese proceso también de acompañamiento de la familia y del docente, cómo empieza a trabajar y a favorecer esas áreas cerebrales o esos procesos cognitivos que tiene, digamos, ese individuo en cuanto a sus habilidades y empezar a reforzarlos para encontrar en ese estudiante, por ejemplo, un proceso no solo de respuesta cognitiva, sino también emocional ante el refuerzo positivo. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora. ¿Considera usted que a nivel preventivo la educación sobre salud mental es efectiva para el mejoramiento de la calidad de esta en la población? Sí, definitivamente la educación en salud mental es una herramienta clave para la prevención, ¿cierto? Informar, sensibilizar, informar la población frente a temáticas referentes al cuidado de la salud mental nos permite tener en cuenta señales de alerta, reducir el estigma y favorecer hábitos que promuevan el bienestar mental en cada individuo, en cada persona. He comprobado que cuando las personas cuentan con información clara y accesible, es más probable que busquen ayuda de manera oportuna y participen activamente de procesos de cuidado de prevención y sobre todo atención en sus malestares emocionales y sobre todo pues prevenir situaciones de factor de riesgo como por ejemplo la ideación suicida o el intento suicida, ya consolidarlo como tal. Entiendo. ¿Y cuáles considera que son las aplicaciones más efectivas o demandadas de la neuropsicología actualmente? Me pregunta referente también a esos trastornos, no sé, trastornos psicosociales, por ejemplo, en salud mental o en general. Específicamente en la neuropsicología. Ok, bueno, actualmente la evaluación neuropsicológica para diagnóstico diferencial en diferentes contextos clínicos y educativos es altamente demandada. Yo lo decía ahorita hace un momento, por ejemplo, en las instituciones educativas hay alta demanda de diferentes factores neuropsicológicos que se ven o que se encuentran dentro del desarrollo y crecimiento de los niños. Especialmente, ¿cuáles? Las dificultades de aprendizaje, ¿sí? Ese es uno específico, por ejemplo, en los niños, entonces los trastornos específicos del aprendizaje o incluso los trastornos de déficit de atención con o sin hiperactividad. Es una demanda altísima que hoy en día pues, se encuentra dentro del proceso de la neuropsicología. Si hablamos ya de población de adulto mayor, hablamos de ese deterioro cognitivo o en especial, como lo hablábamos, al inicio diferentes factores de riesgo como accidentes, que también destaca también intervenciones en procesos cognitivos y funcionales que ha sufrido de pronto la persona a partir de las dificultades y las barreras que presenta a lo largo de su vida o en el momento específico. Entonces,
Dentro de la pregunta que tú me haces de cuáles, digamos, cuáles consideramos dentro de las aplicaciones más efectivas, hablaría dentro de estas dificultades que te acabo de mencionar, es el proceso específico de rehabilitación. No es solo, como les decía anteriormente, quedarnos con un proceso de diagnóstico, y sobre todo pasa a los niños, sino entrar más allá en un proceso de mejorar esas habilidades. Si hablamos, por ejemplo, de un trastorno del neurodesarrollo, son procesos y son cerebros que en cierta manera, a partir de ese proceso de rehabilitación, puede ir supliendo algunas de esas dificultades que está teniendo y mejorando algunos procesos, ¿sí? De tal manera, pues, no generen, digamos, ya un proceso de afectación a nivel emocional del hecho de pensar que no puede, digamos, responder ante una actividad académica. Cuando hablamos ya de un trauma craneoencefálico, pues sí ya empieza un proceso de intervención inmediata para volver a recuperar procesos que ya tenía y que mantenía a lo largo de la vida y que seguramente no solo requiere ese proceso de rehabilitación, sino también el acompañamiento psicológico debido pues a que es un cambio de vida de una manera momentánea, y esto requiere pues digamos algunos ajustes dentro de sus áreas y aspectos específicos de su vida, no solo lo cognitivo, sino también lo emocional. Gracias, doctora. Ahora, pues, las preguntas van a ser más enfocadas a trabajo interdisciplinar y una duda sobre sería, pues, la colaboración entre neuropsicólogos y otros profesionales de la salud, neurólogos, psiquiatras o terapeutas ocupacionales en el abordaje de casos complejos, clínicos complejos o que se requiera el apoyo de otro profesional en otra área de la salud. Bueno, tu pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque definitivamente el trabajo interdisciplinario contribuye a un diagnóstico que sea muy objetivo, ¿sí? Y también contribuye a un proceso de rehabilitación efectivo. Entonces, es muy importante poder trabajar desde la neuropsiquiatría. Vemos que otras áreas, ahorita yo les hablaba un poquito también de la psicología, ¿no? No solo quedarnos con ese proceso de rehabilitación cognitiva, sino que requiere conjunto de otras estrategias. Por ejemplo, nosotros desde ese proceso de diagnóstico inicialmente, los neuropsicólogos necesitamos sí o sí trabajar de una manera interdisciplinaria, por ejemplo, un diagnóstico. Voy a poner un ejemplo específico, digamos, diagnosticar un niño a temprana edad, que digamos que dentro de los focos específicos es importante diagnosticar a temprana edad, y voy a poner el ejemplo del trastorno del espectro autista, ¿sí? En este caso, en este diagnóstico específico, no solo el neuropsicólogo juega un papel fundamental para dar el diagnóstico, sino que acá jugaría otras disciplinas diferentes, como por ejemplo un fonoaudiólogo, porque una de las principales, digamos que factores de riesgo, la primera alerta que se ve en un niño para de pronto determinar un TEA específicamente es el lenguaje. Entonces necesitamos un fonoaudiólogo, necesitamos también iniciar un proceso de terapia física, entonces ahí necesitamos un fisioterapeuta o necesitamos también el trabajo de terapia ocupacional, cuando se hacen procesos también de diagnóstico para descartar no solo que fallos a nivel de audición y visual sea a nivel de una afectación en el cerebro, sino que de pronto pueda ser otras áreas específicas, pues necesitamos remitir, por ejemplo, al niño también a una especialidad diferente, ¿cierto? Donde necesitamos sí o sí trabajar de manera interdisciplinaria. Volviendo pues al caso del trastorno del espectro autista, necesitamos de estas ramas específicas
Incluso necesitamos de otra muy importante que es todo el tema de pediatría. Entonces, conjuntamente se debe hacer un proceso de seguimiento entre los especialistas, entre las ramas de disciplinas y llegar a un diagnóstico específico. Entonces, sí contribuye de una manera conjunta y nos permite una atención integral, especialmente pues en casos complejos que requieren miradas diversas. Frente a lo que más que una tener un equipo de trabajo que haya una muy buena comunicación entre uno y otro especialista. Disculpa, Manuela, no te escuché muy bien. Referente a lo que estabas hablando es más tener como una muy buena relación y una muy buena comunicación entre un especialista y otro para poder también acertar como en el abordaje del caso. Sí, una comunicación, pero un trabajo conjunto, ¿sí? O sea, nosotros desde la neuropsicología no solo nos podemos enfocar a aplicar pruebas, ¿sí? Digamos que la neuropsicología inicialmente en el proceso de evaluación hay unas pruebas estandarizadas, ¿cierto? Hay un grupo de pruebas que nos ayuda a identificar, por ejemplo, el trastorno, ¿cierto? Aplicamos la prueba. Pero dentro de ese trabajo interdisciplinario es lo que yo te digo, además de la comunicación, como tú lo mencionas, es un trabajo interdisciplinario, que por ejemplo el fonoaudiólogo haga su parte de identificar el niño si tiene alguna alteración física, ¿cierto? Para producir el habla, por ejemplo, ¿cierto? Que por ejemplo las dificultades motrices, que no pueda ser algo óseo o físico, sino que también pueda estar relacionado con los criterios específicos para dar el diagnóstico que pueda tener el niño o la niña, ¿sí? Entonces, es un trabajo conjunto, es una valoración conjunta y es lo que te decía ahorita hace un momento, es una valoración integral que requiere el paciente, es decir, que la neuropsicología en algunos casos y algunos diagnósticos sí debe trabajar de manera conjunta con otras disciplinas. Disculpa, comprendo. Entonces, frente a eso, ¿qué formación o competencias considera que son fundamentales para que un neuropsicólogo trabaje de una manera más interdisciplinaria? Bueno, ¿qué profesionales me dijiste? Se te está cortando un poquito, Manuela, discúlpame. Competencias que es para que un neuropsicólogo en un grupo interdisciplinario. ¿Se me escucha? Perdón, pero no se te escucha, Manuela, nada. Pues acércate más o... Escucha. Se te está entrecortando un poquito y por eso no me queda claridad las preguntas que me estás haciendo. Escucha bien. Hola, ¿me escucha? ¿Me escucha? En el chat le coloqué la pregunta para que la pueda mirar. ¿Qué formación? Ah, ok. ¿Qué formación o competencias considera usted fundamentales para que un neuropsicólogo trabaje eficazmente en un equipo interdisciplinar? Sí, señora. Ok, bueno. ¿Qué competencias? Bueno, no solo yo creería que el neuropsicólogo, sino todos nosotros los profesionales, además de un conocimiento técnico para aplicar las pruebas estandarizadas, ¿cierto? Eh, Voy a poner alguna en ejemplo, por ejemplo, el WIS, el WISE, que son algunas de estas pruebas estandarizadas para medir la inteligencia, el coeficiente intelectual. Además de ese conocimiento técnico ante la evaluación y ante la interpretación de los resultados, también requiere y es fundamental, por ejemplo, desarrollar habilidades comunicativas,
tener un buen desarrollo en el pensamiento crítico, un trabajo colaborativo, porque dentro de ese trabajo colaborativo, pues yo les decía ahorita hace un momento, requiere de trabajar de una manera interdisciplinaria con otros profesionales, y este aprendizaje o esta colaboración en algunos casos son constantes. También considero que es clave el proceso de la empatía, de comprender. En algunos casos no es fácil de pronto decirle a una familia, darle un diagnóstico o decirle, no, mira, a partir de lo evaluado y de las técnicas aplicadas, tu hijo o tu hija tiene, no sé, retraso dentro del desarrollo o déficits a nivel intelectual, o en el caso que les daba anteriormente, diagnosticarlo con el TEA, que es trastorno específico también. Perdón, del TEA, trastorno específico, un trastorno específico del aprendizaje, o autismo, que en este caso estaba mencionando. Entonces, también creo que es clave esa empatía, pero también una comunicación asertiva. Y la capacidad también para integrar pues diferentes enfoques en ese proceso de rehabilitación, acompañado también a ese proceso de dar ese diagnóstico de tal manera no afecte la capacidad de la visión positiva tanto del sujeto, del paciente, como también del acompañamiento de su familia. No lo vean como un problema, sino como una oportunidad también de aprender, de valorar de las habilidades que de pronto tenga la persona para, a partir de esas habilidades, surgir todo ese proceso de tratamiento e intervención y potencializar esos recursos cognitivos que pueda tener el sujeto. Muchas gracias por tus comentarios, compañera Andrea. Buenas tardes, doctora. Bueno, por último, vamos a hablar sobre los principios éticos que se tienen en cuenta pues en este ejercicio profesional de la neuropsicología. La primera pregunta es, ¿qué directrices éticas se deben seguir los neuropsicólogos al evaluar un paciente con algún problema cognitivo? Bien, bueno, ¿qué directrices éticas? Bueno, no solo, de nuevo lo menciono con la neuropsicología, sino en la profesión en general, pero enfocado a la pregunta, pues garantizar el respeto por la dignidad del paciente. Dentro de otra directriz es fundamental la claridad y la explicación del proceso de evaluación. Entonces, dentro del proceso inicial que nosotros tenemos con los pacientes, en una primera fase vinculamos a su núcleo familiar. Voy a contextualizar el caso de nuevo de un niño. Entonces, vinculamos al proceso en esta primera sesión a sus padres para indagar preguntas específicas como datos prenatales, perinatales y postnatales. Luego de eso, es importante también utilizar el consentimiento informado, darle a conocer pues a la familia, ¿cierto? En este caso, pues a su figura de padre, qué pruebas se van a utilizar también con el niño. Entonces, también es fundamental la explicación del proceso de evaluación que se va a realizar, la división de las sesiones y finalmente luego de aplicar las pruebas, también dentro de este proceso desde la parte ética es ir como al ritmo del paciente, no ir imponiendo con rapidez para que vaya respondiendo, porque generalmente cuando se hacen los procesos de evaluación, digamos, en los pacientes, se requiere que podamos ir al ritmo cada uno de la respuesta del individuo, porque si, digamos, priorizamos rápido por salir de estas pruebas, lo único que vamos a lograr es alterar los resultados del sujeto, ¿cierto? Entonces, dentro de eso, pues vamos paso a paso y luego de aplicar estas pruebas,
es muy importante la responsabilidad de explicar los resultados, ¿sí? Es fundamental dentro de la postura y la actitud ética que se priorice la comprensión, por ejemplo, de los resultados en el paciente y la toma de decisiones informadas en el sentido de, luego de este proceso de evaluación, cómo sería el proceso de rehabilitación. Entonces, a partir de la decisión propia de la familia, se da un proceso ya de intervención si solo, digamos, el paciente requiere posibles procesos de rehabilitación. Comprendo, doctora. En base a esta respuesta, ¿cómo garantizas el consentimiento informado cuando estás prestándole el servicio a una persona que le cuesta tomar decisiones? Bueno, generalmente, como yo lo mencionaba ahorita hace un momento, en algunos casos, teniendo en cuenta pues que hay pacientes con daños cerebrales, ¿cierto? Por ejemplo, un trauma craneoencefálico donde el paciente no tenga un accidente cerebrovascular, que no tenga autonomía o que tenga una falla, pues por ejemplo, en la toma de decisiones. Es importante siempre en una sesión contar con un representante legal, ya sea de pronto un cuidador, una persona quien no esté, ese cuidador, digamos, primario. En el caso de los niños, siempre se debe garantizar que esté con papá o con mamá. ¿Sí? Que se haga firmar el asentimiento informado, que en estos casos pues hablamos para menores de edad. En el caso pues también de un adulto mayor, pues debe contar con ese representante legal, ya pueda ser un hijo o un cuidador primario, siempre asegurando que se respeten pues, los derechos, la dignidad del paciente, y este proceso, digamos que debe ser continuo, no solo en el momento de firmar el documento, digamos, el consentimiento informado, ¿no? Sino en algunos casos, dependiendo pues la situación cognitiva de cada sujeto, en algunos casos se permite que, o se sugiere y se debe garantizar que el paciente esté acompañado por ese representante. Entiendo. Bueno, con esto finalizamos la entrevista. Muchas gracias, doctora, por su tiempo y por compartir pues su experiencia con nosotras. Ha sido un placer pues conversar con su merced. Muchas gracias, doctor. Gracias, Andrea. Muchas gracias, doctora. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Bueno.